Seguimos conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica a los teléfonos 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Les recordamos a los amables oyentes que cuando levantemos la llamada, por favor, bajen su radio para que no se escuche un retorno que provoca situaciones de ruido y luego tenemos entonces que cerrar. También les recomendamos que aprovechen este momento para hacer llamadas y preguntas interesantes para don Álvaro y no para a veces desperdiciar un espacio tan importante en asuntos que no tienen la mayor importancia. Adelante con su pregunta para don Álvaro, Gobierno de la Tarde, por favor diga su nombre. En la hora de don Álvaro, la familia de la Z pregunta. Mi nombre es Marta Paredes, desde Yamatá. Tiene que bajar su radio, mi amiga. Para felicitarle a Álvaro y a ustedes todo por su gran programa. Que todas las tardes estoy aquí como un toque de queda, escuchando esa sabiduría de Álvaro, y que Dios me le dé mucha salud. Gracias. Gobierno de la Tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Por favor, diga su nombre. Hola, buenas tardes. Para preguntarle al señor Álvarez, si él tiene conocimiento de un príncipe que trajo el escogido llamado Tite Arroyo. Él dijo que Alonso Luis Arroyo, Tite, y en Grandes Ligas fue un lanzador estelar con el equipo de los Yankees de Nueva York, de los mejores relevistas que han tenido las Grandes Ligas. Puertorriqueño, vino aquí sí con el escogido y en Grandes Ligas con los Yankees y otros equipos, un lanzador de primerísima categoría, Luis Tite Arroyo. Gobierno de la Tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro, por favor, diga su nombre. Sí, mi saludo, licenciado Nelson Bichar, el príncipe de los mameyes. Don Álvaro, lo quiero mucho y lo queremos mucho en el barrio. Don Álvaro, la pregunta mía es, ¿se preocupó mucho Hitler por la medicina? Porque en Alemania es lo mejor en medicina. Se preocupó por la medicina, pero no para aplicarla a su gente, sino para llevarla a otros países como parte de su negocio, que consistía en que Alemania era un solo país, Alemania era el mundo, y naturalmente pues él entregó esos mecanismos de construcción de nuevas modalidades de la medicina para beneficio, bueno, indirectamente de su pueblo, pero sobre todo para beneficio internacional en Europa. Saludos, se cayó esa. Saludos, su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Bueno, mira, soy una persona aficionada al maestro Albelo y quería saber a partir de qué fecha comenzó Trujillo el proceso de dictadura, si fueron los 30 años completos o desde qué fecha 30, él comenzó con fueron casi 32, 31 años, 9 meses y 24 días, y que cómo comenzó desde antes de estar en el poder político, cuando tenía el control del tribunal militar, cuando tenía el control de las cosas militares que ya se movían alrededor de él por la estructura que querían dejar los Estados Unidos después de su intervención del periodo 1916-1924, o sea, su dictadura casi 32 años y establecida para su propio beneficio. Saludos, su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Alex Baez, Boston, Massachusetts. Sí. Don Álvaro, ¿es cierto o falso, amigo, verdad, que los boricuas, algunos puertorriqueños, cortaron caña en la República Dominicana en una ocasión? No, a finales del siglo XIX vinieron muchos hermanos puertorriqueños. Recuerde que los complejos de la caña estaban en manos de estadounidenses que tenían más confianza en
los puertorriqueños que en los dominicanos, y así contrataron mucho personal de gente que realizó un gran trabajo, porque el puertorriqueño es inteligente y laborioso. Después eso fue tomando un curso que benefició al pueblo dominicano. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre. Buenas. No habló ese. Gobierno de la tarde, por favor diga su nombre y su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Brayley Martínez de Cristo Rey. Más que una pregunta, don Álvaro, es darle gracias a Dios que nos mantiene a don Álvaro lúcido y con energía. A Dios las gracias. Buenas tardes. Yeah. Buenas, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor, y diga su nombre. Sí, Alex de aquí de Naco. Teodoro Martínez, la tilapia. Dígame algo de él, del Licey. No, una le gloria. pusieron eso, los fanáticos, tilapia, pero que va un buen jugador, un jugador de varias posiciones, un buen bateador, inteligente, consagrado a su profesión. Eso de tilapia, una ofensa innecesaria de parte de la canallada de ciertos fanáticos. Teodoro Martínez, alias Teddy, fue un gran pelotero. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Sí, buenas tardes, Ángel Moreta. Yo la pregunta mía para don Álvaro es que ¿qué papel jugó Simón Pérez en Israel en busca de la paz con Palestina? Y que si ese papel fue lo que le valió ganar el Premio Nobel de la Paz. No me parece que eso fuera suficiente. Fue un gesto maravilloso que fue apreciado, que fue tomado en consideración por ambos sectores. Yo creo que eso contribuyó a fortalecer los planes, los programas, las ideas de una paz definitiva que todavía no ha llegado. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Baje su radio. No hay que sacarlo del aire, lamentablemente. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Anaís Israel. Y mi pregunta para el señor Álvaro Arbelo es: ¿por qué el gobierno de Núñez de Cáceres fue efímero? ¿El qué? ¿Que Núñez de Cáceres? ¿Que por qué fue tan efímero el gobierno de Núñez de Cáceres, don Álvaro? ¿De que por qué? ¿Por qué qué? ¿Que por qué resultó efímero? Bueno, imagínese usted lo que era la época. Todas esas cosas, júguela en su época, en las condiciones en que se llegó al poder o en las condiciones que provocaron la salida del mismo. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre. Buenas tardes, mi saludo para Esteban y don Álvaro. Quiero preguntarle a don Álvaro que cómo considera él la muerte del presidente Mon Cáceres, ¿un tiranicidio o un magnicidio? Un magnicidio, traicionado por un sector de las Fuerzas Armadas que encabezaba Luis Tejera, que era el jefe de Estado Mayor y que estuvo metido en la conspiración. Fue una conspiración que terminó con un periodo de gobierno eficaz, eficiente, dotado de las mejores intenciones que las tenía el presidente Cáceres, de manera que se trata de un acto de traición. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre, por favor. Sí, bueno, David, aquí está la perdida. Sí, ¿Por adelante. qué gente lloraron cuando mataron al dictador Trujillo? Repita nuevamente. ¿Por qué hubieron gente que lloraron cuando mataron al dictador Trujillo? Porque eran beneficiarios del régimen y además porque les resultó impactante que un hombre que lo había dominado todo, que era dueño de todo, que lo dirigía todo, que era el país, era la república,
cayera muerto a tiros. Eso también creó un estado de confusión y de mala impresión. Buenas, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Por favor, diga su nombre. Gracias, Juan Pedro. Esto es para ustedes. Mi pregunta para don Álvaro, para él, ¿cuál fue el mejor tocador de pelota béisbol dominicano? ¿El mejor tocador? No, esa es una pregunta muy superficial, porque había que remontarse a los que les gustaba tocar, ¿verdad? Y eso, una respuesta en ese sentido no aporta nada. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas. Don Álvaro, ¿usted puede hablar un poco de por qué los nazis eligen Argentina para esconderse luego de la Segunda Guerra Mundial? Porque habían tenido contactos y tenían ya una formación de agentes de la Gestapo y de otras instituciones alemanas. O sea, tenían las bases echadas para, ante cualquier eventualidad, poder ir a Argentina y de ahí tomar el camino del exilio que consideraran el mejor. Pensaron en Argentina porque ya habían pensado en Argentina, ya tenían una estructura hecha. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta. Sí, don Álvaro Albelo, por favor, diga su nombre. Pedro González, ¿de dónde era nativo y era pelotero de los Bravos? Era pelotero de varios equipos. Speedy González, Pedro González. ¿De dónde era Pedro? Creo que era de San Pedro de Macorís, pero eso no tiene mucha importancia. La importancia la tiene que se llegó a convertir en uno de los mejores, entre los 3 mejores intermedistas de las grandes ligas, a la defensiva y como bateador. Aquí, primera categoría, compitiendo hasta con Julián Javier, el Pedro como segunda base de los Tigres del Licey. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Señor Fidencio Cosmo, de Moca. Una pregunta. Con relación al general Pedro Santana, ¿cuál es su aporte positivo? Porque tendrán algunos para la independencia nuestra. No, podremos citar una ocurrencia de Balaguer para desquitarse porque perdió unas elecciones y quiso desquitarse castigando al pueblo dominicano, llevando a Santana al Panteón Nacional, del cual debe ser sacado, porque ahí están sus víctimas, los héroes y heroínas que él asesinó o deportó injustamente. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga. Buenas tardes, doña Santino, de Petuli, Rafael Bonilla. Don Álvaro, es que el 21 de junio comienza el verano y se ve el solsticio de verano. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo no entendí su pregunta. Usted está hablando de una forma muy enredada, muy confusa. Vuelva a llamar, a menos que Esteban haya escuchado mejor que yo. Lo que él preguntaba, don Álvaro, es que por qué el 21 de junio es cuando se inicia el solsticio del verano en el hemisferio norte occidental. Bueno, pero es que eso es relativo. Eso, estamos hablando de fechas atmosféricas, estamos hablando de fechas que están unidas a la naturaleza de los seres humanos, de manera que no le ponga mucha atención a eso y disfrute ese día. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Una pregunta, don Álvaro. ¿Cuál fue más importante en Roma, de Nerón o Julio César, por favor? Julio César, traicionado por traidores y cobardes que lo asesinaron en el Senado, precisamente cuando se estaba listando para ir a la tumba de Alejandro, ¿verdad? Una tumba que todavía no ha aparecido, ¿verdad? De manera que muy por encima Julio César, muy por encima del que usted ha mencionado o de cualquier otro, porque para mí es la figura más notable
del reino romano. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas, de la Vega, mi querido. Yo voy a preguntarle a don Álvaro si no se puede juzgar a lo que Ramfi Trujillo mató, no se puede hacer nada con esa gente. O sea, él lo mató, lo asesinó y nadie quedó preso por eso. La realidad histórica es esa, la realidad social es esa, la realidad humana es esa, a menos que usted tenga alguna manera de discutir eso y acudir a los medios de prensa, ya es otra cosa. Por lo demás, se queda así como está. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Enrique de Sigüey. Una pregunta para don Álvaro. La figura de Omar, el expresidente de Panamá, su opinión y si murió en un accidente o fue asesinado. ¿Muerte de quién? Omar Torrijos. Omar Torrijos, don Álvaro. Torrijos, le pusieron una bomba en el avión. Amigo del pueblo dominicano, amigo de su pueblo, consiguió el tratado Torrijos-Carter, o sea, la devolución del canal de Panamá a Panamá, el general Torrijos, y vino aquí 2 veces, defendió la causa dominicana, la causa de su país, la causa de los pueblos oprimidos, un gran jefe militar, diferente a los demás. Entonces, eso no lo soportó el sistema, y el sistema dentro de Panamá y fuera decidieron eliminarlo, y a su avión le pusieron una bomba. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga. Don Álvaro, usted que es un hombre muy sabio, estaría bien orgulloso de los 2 partidos que subió si tuviera vida hoy. Dime, Esteban, yo estoy hoy que no entiendo ciertas preguntas. Él pregunta a don Álvaro que si Juan Bosch estaría orgulloso de los 2 partidos que fundó si estuviera vivo en la actualidad. Orgulloso del paso que dio, que no lo ha dado nadie. Fundar un partido que llega al poder, derrocado, y entonces funda otro partido que llega al poder. Eso no hay que ser muy vanidoso para sentirse satisfecho, para sentirse realizado, porque fue una actividad increíble que yo recuerde. No existe otro caso paralelo o similar como ese de Juan Bosch y la creación de 2 partidos mayoritarios, de 2 partidos de gobierno. Vamos a una pausa y cuando retornemos, los amables oyentes pueden seguir conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica. Francis.